Con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del Picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el Picu. En juego 21.200 euros. Están aquí Pelayo y Jaime, primera vez esta semana. Estamos a lunes, pinta bien la cosa. No hay botiquín, sí que hay cantimplora. ¿Vais a conservar la fórmula de Pelayo portavoz? Sí, Pelayo portavoz. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuál es el primer concejo asturiano por orden alfabético? En castellano digamos Allande. Allande. Muy bien. Si xurde es de poques pallabres, ¿cómo es? Calladín, que callau. Muy callao. Que callau. Muy bien. ¿Cómo se llama la raza autóctona de oveja de Asturias? La voy a xalda. Muy bien. Puede ser un objeto que puede moverse o un tipo de teléfono. Móvil. Sí. Móvil. Muy bien. ¿A qué pez conocemos en Asturias como pichín? Al rape. Al rape, sí. Al rape. Muy bien. ¿Qué río desemboca en la ría de Tinamayor? Y el Deva, yo creo. El Deva, no. El Deva, no. Bueno, no sé. Yo creo que diría, sí. ¿Cuál crees que es Yo tú? diría que el Deva, no, hombre, si el Deva... Bueno, venga, El Deva. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué planeta tiene nombre de dios griego? Mercurio, Venus. Yo creo que igual Tierra, Saturno. Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus. ¿Cuál ¿No te tiro? parece Tiro, Venus? Saturno. No sé, Saturno igual. Yo creo que Venga, es pues venga. Saturno. No. Pensámosla. ¿De qué localidad castrillonense es la agrupación folclórica y cultural Espolín? Castrillón. Está Piedras Blancas. Castellón puede ser Piedras Blancas. Está Les Bárzanes, está Salinas. ¿Qué das Bárzanas? Venga, Les Bárzanes. No. ¿Cómo se llama la mofeta de la película Bambi? Flor. Muy bien. ¿Quién realizó la escultura Vendedoras del Fontán? Está ahí un botiquinazo. Vendedoras del Fotán. No sé, yo escultores ahora mite cuchillida, pero No. este que estudiala. Yo hay uno ahí en Langreo, pero no me acuerdo ahora del nombre de él. Úrculo no, que yo pintor. Luelmo. Luelmo. Luelmo y Venga. escultor, por lo menos, si Pues no decimos tiramos. igual, ya asturiano y el langreano. Venga, pues entonces, Luelmo. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan solamente 56 segundos para la segunda ronda. Pero antes de esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, yo la del dios, estoy dudándolo, pero o Mercurio o Urano, yo creo. Porque Marte yo creo que yo de la romana, Neptuno yo de la romana, porque yo Poseidón en la griega. Entonces, eso, Mercurio. Yo ahí ya lo que tiraba primero. Pues hay que tirar esa primero y si no, para igual jugársela- Urano primero y después Mercurio. Vale, sí, tal. el juego estela sino con la cantimplora. Venga. Porque yo lo de Castrillón, después dijimos Sí, Les Les Bárzanes, Bárcenes, ¿no? no sé, Claro, Salinas. Piedras pero Blancas y muy fácil demasiado decirlo. Yo Salinas no sé por qué no ponía... A mí no me cuadra tampoco, No me cuadra no. que allí pueda No, haber no. eso, aunque oye, igual luego lo hay. Sí, podría ser, pero no me suena, no. ¿Y qué más? ¿Qué más pueblos hay en Claro, es que hay Castrillón? bastantes, pero no- Y que no me viene ninguno tampoco. Yo no sé si Naveces y de Castrillón. Yo creo que sí. Pues entonces tiraba, si llegamos, Si tiraba llegamos, Naveces. igual decimos Naveces, Venga. porque a mí suena que Naveces y de Castrillón y bueno, puede tener ahí su punto de que sí. Igual que Sí. parece que en Salinas que Tres. no, ¿eh? Vale, y la Dos. escultura. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. 56 segundos que empiezan ya. Venga, entonces, La el siete. planeta Urano, entonces. Venga, Pues Venga, el planeta Urano. ¡Sí! Venga, bien. La localidad, tú dices, Naveces. Naveces decía yo. Tiramos eso, tenemos tiempo para pensar, ¿eh? Bueno, sí, pues Ocúrrense más pueblos de pensamos, ¿no? Castrillón. Es que estoy pensando por ahí de cuando iba yo a ver tal, pero no se me ocurren más pueblos No me ahora vienen mismo. más. Piedras, Salinas, Naveces. Ahí para donde está Santiago el Monte, que es donde está el aeropuerto, No. no lo veo. No, No lo claro, veo. demasiado fácil también. Yo diría eso, una que no se nos ocurriera. No, Naveces yo cuadraría Pues como yo respuesta diría esta, ¿eh? Naveces. Venga, pues Naveces. No, No. ¿usas la cantimplora? Pues escucha, no sé, porque no creo que vaya a ser, pero si no diremos Piedras Blancas, Piedras. yo no lo veo eso, ¿eh? Mm, Pero bueno. que sean piedras, yo no sé, ¿y en Salinas? Piedras Yo o sí, en Salinas. Salinas. Menos mal que no ya la última y queda la escultura, no tenemos ni idea. Yo en Salinas no lo veo, pero di lo que tú Pues quieras, entonces, Pelayo. Yo más que Salinas- Piedras Blancas y la capital, tú, Ya, es como ya lo demasiado sé, fácil. Bueno, y ya. Salinas también ya la más conocida, ¿verdad? Sí, Perdón para los de Piedras. Bueno, pero es que Raíces ya pertenece a Avilés. sí. Un poco en el tiempo, quedan Venga, poquitos segundos. tiro Salinas. Tira Venga, Salinas. Salinas.
No. Pillarnos. Pillarnos, joder. A esto a mí no me salía. Pues ahora, bueno, nada, lo de siempre. Vale. Bueno, Bueno. como decía Pelayo, menos Sí, mal sí. que no tenéis botiquín para la 10. ¿Quién realizó la escultura Vendedoras del Fontán? Pavila. Meca. Amado Fabila González sí, me Cevia, tiene sentido. conocido Sí, como sí, 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 sí. sí, Pavila. sí, sí. Que, por cierto, aprovechamos y mandamos un saludo a Sara de los Petralvinos, a los Esgarduñaos, que también nos hablan mucho de pillarnos. Bueno, chicos, no ha podido ser, pero ha ido muy bien, ¿no? Para ser lunes. Sí, hombre, no tuvo mal, sí. Estuvo muy, pero que muy bien. Yo espero que esto os dé muchos ánimos, pero ya para el programa de mañana. Buenas noches. En juego, 21.350 euros con botiquín, con cantimplora, con experiencia, todo a favor. Y con un saludín, si no te da más. Claro, por supuesto. Eso, un beso fuerte a Enol y Sara, ya sabéis por qué. Claro, pero esto no nos lo puedes hacer, Ah, ¿no? Pelayo. No, claro, porque es que ahora vosotros sabéis por qué queremos saberlo toda Asturias ahora. ¿Se puede decir? No se puede decir. Bueno, ya por el movimiento de mano, pues eso. ¡Qué guay! Vale, es que no lo había visto, vale. Pues sí, enhorabuena, claro que sí. ¿Mantenéis la fórmula Pelayo portavoz? Sí, Sí, la Pelayo hemos, ¿eh? portavoz, sí. Venga, pues... Tiempo. ¿Cuál es la capital de Siero? La Pola. Sí. La Pola Siero. Muy bien. Si Xurde está de mandil, ¿qué está haciendo? Tar de mandil, yo uso como tar con dos que están enrollados, o sea, tar con les veles. Pero Yo no lo uso para eso, ¿eh? Yo ¿Tú qué lo diría- usas? No, pero es que yo uso ese como dicen, este no manda nada, este un mandilín que no manda nada. O sea, ¿qué está haciendo? Nada, pero bueno, digo lo tuyo por si... está eso de sujetabelas. No. No. ¿Cuántas provincias conforman el Principado de Asturias? Una. Muy bien. Es el nombre de la mujer a la que cantaba M-Clan y si le añades el apellido Durante se convierte en una banda de indie rock. Carolina. Muy bien. ¿En qué siglo tuvo lugar la batalla de Covadonga? Y el 8. No. 8. Muy bien. En Bañugues, Gozón, se celebra en marzo el Festival de un Producto del Mar. ¿Cuál? Del Oriciu. Del Oriciu. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿En qué siglo formuló Newton la ley de gravitación universal? Vale, Newton. 1600, 1700, o sea, 17, 18. El siglo, sí. Yo tiraba 17 igual, ¿eh? Pues tira Más 17 antiguo. a ver qué pasa. Venga, 17. Muy bien. ¿Qué localidad recibió el galardón Villa Europea del Deporte 2025? Sí, y he hecho Arca. Muy bien. ¿Qué tiene delante de la cara la persona del cuadro de René Magritte, El hijo del hombre? ¿Qué tiene delante de la cara? Aquí. Que tiene delante, sí. ¿Estarán mirándose al espejo? Venga, sí. Un espejo. Venga, un espejo. No. ¿Quién es la autora de la novela El cartafuello de alquimia? Blanca Fernández Quintana. Muy bien. Se termina la primera ronda de preguntas. Ha ido rapidísimo, solo han quedado dos. Hay botiquín, cantimplora, madre mía, que ya me estoy poniendo yo nerviosa. 1 minuto 20 tenéis para la segunda ronda. Vale. Pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, a ver, yo lo del mandil, pensándolo, creo que puede ser que tea o col mozo o con la moza. Mandilear y salir con... Vamos, yo sí que eso Pero sí que lo tengo escucha, usado de esa pero manera. ¿Qué está haciendo? está haciendo? Igual no estamos complicando la vida, ¿eh? ¿Está trabajando o que no, está que haciendo está nada? cocinando. Está cocinando. Es tan fácil. Bueno, ya, no lo sé si es tan fácil, pero... Tenemos cocinar, trabajar, nada, que está folgando, por decirte opciones Pero que escucha, se me ocurren. Nada. No, de mandil no se está para hacer nada, de mandil siempre se Ya, está trabajando. venga, tiene sentido. Vale, entonces, trabajando, cocinando, Porque tú antes dijiste... que ¿O estaba, dijimos? eso, de sujetabelas. Vale. En plan con dos... No, Yo- pero un yes, no, ¿qué ahí está equivoqué mío, metí la haciendo? pata. Yo, de mandil, yo igual nos parece muy tal, pero yo para mí, que yo diría que está cocinando. Está cocinando. Y 4, si no, 3, improvisamos. 2, 9, Botiquín. 1. botiquín. Se termina el tiempo de deliberación. 1 minuto 20 para la segunda ronda. Tiempo más que de sobra, además teniendo cantimplora, que os daré 20 segundos más. Lo digo por si hay algo más que tengáis que hablar, ¿de acuerdo? Minuto 20, que empieza ya. Vale, A ver, bueno, no. nada, la 9 pasamos. Yo creo que la sacable y la 2. La 9, Esa metemos el botiquín. Y empezamos por ella. Venga, pues la Y- 9 botiquín. Ahora la 2, yo lo del mandil, no sé, y es verdad que para estar, yo diría que está cocinando. A ver, tiene todo el sentido del mundo. Y tú, si no, lo otro que dices, Pelayo, Que está trabajando. O si no, y es que o está Traballando, col mozo, que está, traballando. eso sí, col mozo con la moza. trabajando.
Xurde, yo creo que aparte xurde ye, como digo yo, ya así antiguo. Entonces si ponía el mandil xurde, ye para cocinar. Si no, ¿para qué iba a poner el mandil xurde? Digo Eso no yo, decías, que tarde mandil, que podía ser obedecer. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Obedeciendo? Ya, y más rebuscado. Que tiene más sentido que está cocinando, que está trabajando. Mandilín, porque no mandaba Sí, o no mandaba. pero bueno, ya estamos cambiando. Ya hay ser un mandilín, ya no hay tarde mandil. No ye tarde mandil. Tarde mandil yo diría que ye que está cocinando. Cocinando, entonces, cocinando. ¿Y si no? Trabajando. Si no, ¿cuál era la otra que decís tú? Eso, que está con el mozo, que está con la moza. ¿Cortejando? Sí, en ese plan, sí. Bueno, entonces diríamos 15 eso. segundos, chicos. Venga, Entonces, pues, a ver, cocinando, Venga. y si no, cortejando, porque venga, va. trabajar. La 2 cocinando, No, ¿usas la cantimplora? pues eso, que está cortejando, como cantaba el otro, Pues diría eso, otra opción tampoco tenemos, ¿no? trabajando. Más amplio. Ya, pero tan amplio no va a ser. Esto yo No. como muy concreto, Pelayo. Venga, pues vamos a eso. Además, si nos vino los dos. Eso, que está con el mozo, con la moza, que está cortejando. Trabajando. Trabajando para otro, concretamente. O sea, está haciendo labores, pero para otro. Sí, sí. Que es un poco también Iba está por ahí. relacionado con lo que comentabais de el mandilín, el que no manda nada, que es un mandado que está trabajando para otro. Ujú. Bueno, nada. Vaya sacable esta. ¿Y qué tiene en la cara, delante de la cara del cuadro de René Magritte? Es una manzana. Seguro que habéis visto el Sí. cuadro que tiene en el bombín con la manzana. Con... Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Y era más sacable. Bueno, nada. Uy, muy bien también. ¿Y eso Claro. qué hay? ¿Y Quedará eso qué una. hay? Muy bien, ¿Y eso muy qué hay? bien. Con eso os tenéis que quedar. Qué rabia, de verdad. Es que... ¡ah! Anda, no tengo Lo yo que tenéis pagar ahí. votos Hay que ni volver nada. a ¿no? intentarlo. Hay que volver a intentarlo, Hay que claro. volver a Y intentarlo. seguimos disfrutando de veros subir el pico. Hasta mañana. En juego 21.500 euros. Experiencia de sobra. Hoy la ayuda de la cantimplora solamente. A ver qué tal se da. A ver, ¿Mantenéis la fórmula Pelayo portavoz? Sí, Pelayo Sí, ¿no? portavoz, sí. Venga, pues, vuestro tiempo empieza ya. ¿A qué concejo pertenece la parroquia de Trubia? a Ubieu. Sí. Ubieu. Si xurde pesca fañeques, ¿qué hace? Claro, non puede ser literal. Pero, que fará pescando fañeques? Enredar. Enredar, No sé. entretenerse, perder el tiempo. Sí. Venga, perder el tiempo. No. ¿Qué día de septiembre se celebra la Santina? El 8. El El 8. Muy bien. Puede ser cada uno de los pelos que hay en el borde del párpado o en un navegador un elemento que permite cambiar de contenido dentro de la misma ventana. Una pestaña. Pestañas. Pestaña. Muy bien. En marzo en Llanes se celebran las jornadas gastronómicas de la harina y de qué cereal. Del trigo, del centén. No sé, del centén, que es un poco más diferente. Porque la escanda no va a ser, ¿no? Payanes. Payanes no me suena, sí. Venga, del centén. No. Ah, ya. ¿Qué animal aparece en los escudos de Boal y Caso? Un xatu. Un xatu era en caso? Sí, sí. Teníamos un Sí, mirado. sí. Un xatu. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué número suman las caras opuestas de un dado normal? Escalas opuestas. Yo creo que son 7. 2, 4 y 3. 6 y 1. Sí. 7. 7. Muy bien. ¿En qué santuario se venera cada 8 de septiembre a la patrona de ayer? El santuario de Muria. ¿En qué santuario se ven a cada 8 de septiembre la patrona de ayer? Sí, ¿te vino esa? ¿De Muria? De Muries. De Muries. Venga, el santuario de Muries. No. ¿De qué país es capital Asmara? Uf, esta mátame Oscarín, que yo el de esto. Asmara. Yo no la sé, Pelayo. Ni te puedo ayudar. Madre, para la barbaridad que voy a soltar aquí. Tío, yo tiraría Oriente Próximo, por Sí. ahí. Pero... no me viene ninguno. No sé, Oman, por... Venga, no. Oman. No. ¿En qué concejo se desarrolla el libro Hágase su voluntad de la escritora asturiana Ana Covadonga Castro? No lo tengo yo en la estantería, este. Pues A ver, un concello. Tenemos 78. ya. Y hágase su voluntad. Sí, Cangues Donís. Vamos a Cangas Donís, Venga. porque ya es más mítico. Cangues Donís. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 44 segundos para la segunda. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Si xur de pesca fañeques, que non fai nada, que ¿Qué traballa dijimos outra vez, antes? ¿Qué dijimos antes? que se entretenía, que perdía el tiempo. Que
Bueno, perder el tiempo, yo lo mismo que no hacer nada, no lo sé. Bueno, Yo diría que pasamos. non fai nada. El cereal, tenemos trigo, tenemos escanda. ¿Ocurrensete más? No. Pues yo tiraba trigo igual, no Pues sé. vale, yo lo que estoy descolocado yo con lo de boal y caso. Y una vaca, no y un xatu, y una vaca, yo creo, ¿eh? Que va la cosa por ahí. Pues entonces era Porque yo eso. estaba repasando, yo en lo el de caballo caso tenía no eran en mente esos, de lo que miré que era un Era un xatu, xatu. pero bueno, Pues entonces yo era una tiraba la vaca. Y El la santuario. yo la ¿en qué santuario yo diría dijimos antes de Murias, Santibáñez De la Murias. No, Santibáñez de Murias. No sé, a mí bien me es solamente. Santuario de Murias. Santibáñez de Murias. Bueno, la capital Asmara, no me viene nada. Pero la zona de ahí de... no sé. No sé. No, 4, yo ahí estoy 3, muerto. 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. 44 segundos, tenéis cantimplora. En caso de error diré no usas la cantimplora. Podrían ser 20 segundos más y esperemos que no haya que usarla, que salga todo bien a la primera. Sí, sí. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. Venga, el animal Empieza la por vaca. las 6. ¿Qué tal? El animal la vaca. No. No usas la cantimplora. Pues un oso podía ser que hubiera. Yo en Yo caso tiraba un al oso, oso ¿no? o Yo tal. diría- Caballo no hubiera ahí, yo no, creo. No. Y más animales... Lo único que sea una abella por la miel. Yo lo único por boal, pero no me suena de ver No, abellas. No, pues si lo estuviste mirando tú, no, yo tiraba un oso. Con un oso había Bueno, algún pues concello, entonces pero tú tira tal, un yo- oso. A ver qué desastre de tal. Estoy convencido. Un toro. Buey. Ay. O sea, toro. No un xatu. Vale. Dimos, bueno, de la familia. De que Ya, quedaba pero todo es en que casa. se ven unos pedazos Y de en cuernos casa. impresionantes, ¿no? Al final un xatu... Vale. Sí. Ibais muy bien encaminados, pero se ve perfectamente que no es una vaca y que no es un xatu. Sí, no, Vale, y que un tal, sí. Y un- Lo que ye. Efectivamente. Luego, ¿en qué santuario se venera cada 8 de septiembre a la patrona de ayer? En el santuario de la Virgen de Miravalles. Ah, Bueno, vale. ¿De qué país es capital Asmara? De Eritrea. El concejo en el que se desarrolla el libro Hágase su voluntad es Avilés. Bueno, más fácil. En marzo en Llanes se celebran las jornadas gastronómicas de la harina y el maíz. El maíz, coime, no pensemos así, ya. Bueno, Xur de Pesca Fañeques está apigaza, duerme la siesta. anda. Bueno, es un poco decías tú de que no fue nada. Sí, bueno. Sí, pero no más hacer o menos, nada, sí, no pero hacer bueno. nada es distinto a Ya. echar una siestina, Hombre. apigazar. Menudo mejor apigazar. Siempre. Apigazar es uno de los grandes placeres de la vida. Tenía su complicación el pico de hoy, ¿eh? Subimos poco, ¿eh? Nada, dimos una vuelta bien, rápido. porque, hombre, esto es para que no os relajéis, esto es para que sepáis que de vez en cuando sale un poco más complicado. De todas formas, estamos disfrutando muchísimo de este duelo los naloninos contra los del Puerto Payá y lo mejor de todo esto es que nos da más oportunidades de disfrutar de este duelo. Hasta mañana. En juego 21.650 euros, primer intento de los del Puerto Payá de subir el pico. Ya sabéis, 10 preguntas en 2 rondas, en total tenéis 3 minutos. Tenéis botiquín, tenéis cantimplora. ¿Qué fórmula vais a usar? ¿Quién va a ser portavoz? Yo. Nancy, sí. Venga, pues Nancy, portavoz, os recuerdo que podéis hablar entre vosotros todo lo que queráis. Vale. Vale. Vuelven los nervios un poquito ahora, ¿eh? Vuelven a ser la primera vez que estamos aquí. Sí. Pues venga, muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. ¿En qué ciudad estoy si veo una zarzuela en el Teatro Campo Amor? En Oviedo. Oviedo. En Oviedo. Muy bien. Si Xurde busque y les cosque Sanel, ¿qué hace? Provoca. ¿Lo provoca? Muy bien. ¿En qué parte del cuerpo se coloca la montera picona? La cabeza, creo, ¿no? ¿En la cabeza? Muy bien. Es la primera letra del alfabeto griego, una de las que cuelgan de la Cruz de la Victoria y el nombre de un disco de Aitana. Alfa. Alfa. Muy bien. ¿Cuántas parroquias tiene el concejo de Yernes y Tameza? Necesita meza. Parroquias. Diría que 15 o así. ¿Cuántas? O más, no sé. Menos, yo creo. 8. 8. Dimos 8. Después ya, sí, eso. 8. 8. No. ¿Cómo se llamaba el coro infantil de Lieres, Siero, que grabó la mítica canción Una de Mieu? Siero, de mies. De Siero, de Coro. Coro De infantil. Lieres. Lieres. Por decir algo, ¿eh? Los pequeñinos. Por decir algo. Los pequeñinos. No. Vamos con la preguntina de ciencias. Los amonites son fósiles que suelen tener ¿qué forma? Fósiles que suelen tener, ¿qué forma? Amonito. Forma de...
¿Cómo se llama? De lecho. ¿Derecho? No. En las letronas de Cudillero, ¿qué figura aparece en la letra D? Las citronas de cudillero. Un velero, ¿no? No lo sé. Un barco. Un barco. Yes, yo creo que sí. No es un barco. Pero un barco o un velero. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, un velero es un barco, pero un barco no tiene por qué ser un velero. De cudillero. Velero, cudillero. Digo un barco. Barco, no, dilo tú. No he aportado. Un barco. No. ¿Qué equipo de fútbol ganó la Copa del Rey en 2024? El 2024. Año pasado. La Copa del Rey. Fue el Bilbao, creo. El año pasado Sí, el Bilbao. El la Bilbao. jugó contra el Mallorca, creo. No sé, no me acuerdo, pero creo que fue el Bilbao. ¿Eh? El Atlético de Bilbao. Muy bien. ¿De qué localidad es la charanga El Alboroto? El charanga de El alboroto, la charanga, el alboroto. Yo igual diría Avilés. No sé. Pues dilo. Avilés. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 31 segundos para la segunda. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros. Pensad muy bien también qué vais a hacer con el botiquín, la cantimplora, ¿de acuerdo? Pues que comience el minuto de deliberación. Vale. Vale. ¿El botiquín dónde lo ponemos? A Al ver. coro. Es que eso ni de coña lo vamos a saber. Ni el coro ni la charanga. Bueno, pero la charanga todavía te la puedes jugar. Que un nombre de un coro, pues yo qué sé. ¿Cómo se llama un coro? Vale, pues venga, el Y luego, botiquín y la el coro. letrona o las parroquias hay que quitar antes. La letrona, a ver, el fósil, ¿qué decimos? Pues yo el fósil no tengo ni idea. Una concha. ¿Qué hay fósiles? Y yo qué sé. Claro, de tantas cosas. Fina se va a estar acordando de mí, pero no sé. Hay Yo es fósiles que del eso hecho lo dejaría para el final, de un porque tronco, de un árbol. Es que me la jugaría a las otras. Porque al final es decir números y ¿qué es la figura? lo de las parroquias de Yermes y Temeza, vamos a poner 2. Que no, ¿cómo va a tener tan pocas, neno? Yo qué sé. Que no. Yo 3, diría 15. 2, 15 es mucho. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vale, pues la de... Tranquilos, que todavía no ha empezado el tiempo. 31 segundos. Pensad y recordad que la cantimplora, en caso de error, diré no usar la cantimplora, podéis dar Vale. otra respuesta y suma 20 segundos más, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga. Nancy, portavoz, ¿no? ¿Sigue así? Sí. Vuestro tiempo empieza ya. Dices A que ver. son muchas parroquias. Sí, el Pero botiquín, entonces- empezamos con el botiquín y lo dices ya. Vale, sí, el botiquín, la 6, la de, ¿cómo se llamaba el coro Sí. infantil? Muy Vale. bien, más. Y Yermes y- luego, Yermes y es que Temeza. no sé si la de No, Yermes di está- lo de los fósiles, vamos a decir... pero que la de los fósiles y las letras de Cudillero, letras de Cudillero. ¿qué es? No tengo ¿Qué es? idea. ¿Un velero? Dijimos un barco. 10 segundos. Sí, un Ya, velero. venga. La 8, un velero. No, usas la cantimplora. Pues un bañador. una sombrilla, yo qué sé. Un bañador. Una sombrilla. Una sombrilla. Por Una la- sombrilla. No, es un faro. El palito de la D minúscula. Es al que me sonaban final, las rayas. Las rayas, Estas rayas, claro. pero no sabía qué era rayas. Pues es un faro. Vale. ¡Ay, qué penita! Bueno, os cuento cosas, ¿vale? sí. Efectivamente son dos parroquias Dos, en ¿verdad? Yernes y Temeza. Sí, parroquia de Villabri y parroquia de Yernes. Vaya. Luego, habéis puesto el botiquín en las 6. Xentiquina, Xentiquina. Sí. el coro, sí. Luego, los amonites son fósiles que suelen tener forma de espiral. Son estos míticos que son así Ah. redonditos. Bueno, Sí, sí, sí. en forma de Sí, espiral. que son como si fuese un caracol, vaya. Sí. ¿De qué localidad es la charanga El Alboroto? De Villabona y lleva desde 1999 amenizando fiestas y pasacalles. Bueno, Mira tú. bien. Bueno, ni tan mal el primer Lo contacto intentamos, con el ¿no? pico Al final, ¿no? Bien, sí. Empezamos muy bien, muy lanzados. Perdón para la gente de Yernes y Temeza, que yo ni idea tenía, ¿eh? No, pero eres mujer, no pasa absolutamente nada. Además, yo digo que menos mal, porque si llevas el pico, definitivamente los pasteles los ibas a pagar tú. Ya, Nancy. sí. no. Sí, claro. Así que mejor si para eso ya en el programa de mañana. Para el siguiente. Buenas noches, hasta mañana. 21.800 euros os esperan en la cima del Picu, Jaime Pelayo. La parte mala, que hoy no tenemos ayuda extra ni de botiquín ni de cantimplora. La parte buena, que sois listísimos, que lo dicen todos los concursantes que se enfrentan a vosotros. Nosotros ya lo sabemos, que sois buenísimos. Así que a por ello. Vamos. ¿Fórmula de siempre? Sí, Pelayo. Venga, pues Pelayo portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuál es la capital del concejo de Avilés? Avilés. Áviles. Avilés. Muy bien.
Si el güe de Xurde Yemoku, ¿qué le falta? ¿Qué será aquí falta? Un cuerno. ¿Un cuerno? Sí, igual sí. Un cuerno. Muy bien. Bien. ¿Cuántos tacos suele tener una madreña? 3. Son 3, ¿no? Sí. 3. Muy bien. Puede ser un tipo de diente o una piedra que en el hórreo está encima del pegollo. La muela. La muela. ¿Cómo llamamos al ternero en Asturias? El xatu. Seat. El xatu. Seat. Está así. ¿De quién es el cuadro Pinceles llenos de sol que está en el Bellas Artes de Asturias? Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Orlando Pelayo. Y uno... Evaristo Valle. Bueno, venga. Evaristo Valle. No, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué vitamina produce el cuerpo cuando se expone al sol? D. Yo creo que ye. Sí, yo creo que sí. D. Muy bien. ¿Qué documento medieval menciona por primera vez el nombre de Asturias como entidad territorial tras la división del Reino de León? Tras la división del Reino de León. Documento medieval menciona por primera vez el nombre de Asturias. Un documento medieval. Claro, el primer documento que está escrito en asturiano vio el Fuero de Avilés. Pero claro, eso es de la ciudad de Avilés. Entonces, ¿será el Fuero de León? Pues, Bueno, vale. pues el Fuero de León. No. ¿Qué largometraje ganó el último Oscar a la mejor película? Ya sabesla. Pero La sabes tenía que- para mí, ¿eh? Anora. Muy bien. ¿Cómo se llama el último disco de Ilegales? Me cago. Ay, pues sí que salió. No, sí, esto vi lo yo, que además me gusta mucho ilegal, eso. Eso que Pero no lo ahora tenemos mismo- en común. Pero, ¿cómo se llamaba? Y era algo en plan, bueno, provocador un poco, hombre, de ellos. No sé, Eternos Ilegales, por decir algo. Venga, 50 pero años. No, eso ya era Víctor Manuel. No. Venga, Y yo no sé por qué me viene algo otra vez como lo de tiempos nuevos, tiempos salvajes, pero de otra manera, pero no sé por qué me viene eso. va. Tiempos salvajes. No. Por perder. Se termina la primera ronda de preguntas y han quedado 3 nada más para la segunda. Tendréis 55 segundos, pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, para la 8, o sea, el Foro de Avilés yo creo que era un Y porque Y anterior a la división, creo. Pero tampoco lo tengo muy claro de qué... No, sí, y el Foro de Avilés. Sí. Igual sí. Bueno, pues No sé, hay otro que y el Foro Xulgo o tal, o bueno, Foro Juzgo en castellano, pero... o sea, porque podría ser también, que después no va a ser ninguno de esos dos, pero bueno, el de Avilés, que aquel se me sí, pasó también por la cabeza. Sí, no lo cambies. ¿Qué? Nicanor Piñole. Pinceles llenos de sol. Puede ser, no sé, y un podría poco a ser, huevo. pero lo fastidia menos decirlo de ilegales. Y Esa- bastante. Pues que hicieron una entrevista a Nueva España, Sí, hombre, eso, sí, decía que no- llevaban no sé cuantísimos años. Yo digo todo lo que decía en la entrevista, como que los rockeros de ahora que no valían para nada, que Tienes tal, razón, que era lo de pero- antes. Pero sí, que si leí yo la entrevista entera de Jorge. Siempre ilegales. 3, 2, Sí, él tuvo otro grupo, Uno. pero No, bueno. digo que se llamara siempre ilegales el disco. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con esta segunda ronda. 55 segundos que empiezan ya. Empieza por la 8, ¿no? Sí, ¿quieres comentar algo más? Tiro No, eso, bueno, lo del... pues tampoco nos... Bueno, que yo es que no, pero no se me ocurre el nombre del disco, no. Y que lo leí, me salió hasta en algún sitio por ahí. Sí. E incluso pensé que esto podía ser aquí. Pregunta pero- del Pico. Sí, Pa- sí que para lo los pensé, Pelayo y pero Jaime del como pasado hay que- tengo muy poca memoria, pues no me acuerdo. Bueno, tiramos la 8 para tal. Tira la 8. 30 segundos. Venga, el Foro de Avilés. ¡Sí! Venga, a ver, la 6 tiraremos a Nicanor Piñole, sí, a ver. tira. Venga, Nicanor Piñole. ¡No! Joaquín Sorolla. mira, claro. Coño, ya fuimos Claro, a por los ahora, asturianos, claro. Mira, eso no... Bueno, nada, Bien. el disco no lo sabíamos El tampoco. disco, Joven y arrogante. Eh, Sí, que dijiste, se comentaba Pelayo, algo así como muy sí. como muy arrogante, Sí. joven y arrogante. Sí, efectivamente, Fuera de Avilés de 1085. Ujú. Bueno, No tuvo de mal. nuevo otro casi. Es que cada vez que llegáis al pico es un casi. Este con Botiquín y Cantimplora... Bueno, ahí teníais que haber tirado, ¿no? A no ir a por los pintores asturianos, pero bueno, con Botiquín y Cantimplora habéis estado pues muy cerca. Una más cerca, por lo menos. Una seguro. Ahora viene la gran pregunta. ¿Seguiréis con nosotros la semana que viene? Hombre, Seguiremos, volveremos, ¿no? ¿eh? Sí. Seguimos. Volvemos, sí. Nos encantará teneros aquí, Jaime Pelayo, sois maravillosos. Vivan los naloninos, que se enfrentarán la semana que viene a estos concursantes. Hola, somos Felipe y Javi, y somos los Ayoreaos. Entre sueros y casín, complicóse menín.
El lunes debutamos en el Picu. Nos vemos aquí, en la TPA.